Somewhere from Here to Heaven es una exposición dedicada al cineasta Bruce Bailey, cineasta esencial de los años 60, que fue muy importante sobre todo en el cine de vanguardia de California, pero también tenía una faceta muy importante que también quería recoger en la exposición, que era más el lado de promotor, agitador de una iniciativa que todavía sigue viva, que es Canyon Cinema. A partir de un gesto espontáneo que fue organizar una proyección en el jardín de su casa, con amigos, tenían la intención de mostrar películas que no eran bienvenidas en otros espacios comerciales, para ver las películas de los propios artistas locales y también de otros artistas de Estados Unidos que ellos admiraban y que no tenían otra manera de ver. Totalmente al margen de la industria, vamos a decir, en películas de un corte más artístico, más experimental, y a través de esas proyecciones, a través de una serie de boletines que se llamaban Canyon Cinema News, que tenemos también en la exposición, fortalecían esa red compartiendo información de todo tipo, desde cómo fabricar algo específicamente para hacer con el cine analógico, a cartas entre ellos, cómo anunciaban las proyecciones de películas. Hay muchas fotografías, hay una serie de pósters, ¿no?, de esos boletines. Esa primera antesala recoge de alguna forma todo ese espíritu, ¿no?, de esa comunidad que aglutinó a muchos cineastas que hoy en día siguen siendo referentes, como es Chick Strand, Cumber Nelson, Robert Nelson, Lawrence Jordan, George Kuchar y otros muchos. La segunda parte de la exposición es la dedicada a la obra nueva que desde Azkuna Centro se ha producido. Se ha invitado a 4 artistas a pensar y repensar y dejarse influenciar por el imaginario de Bruce Bailey. Cada cineasta ha recogido esta invitación dejándose influir un poco por ese universo, por algunas de sus películas, que algunas también tenemos en sala, como puede ser Mass for Dakota Sioux o All My Life. Apichatpong, por ejemplo, ha utilizado 2 proyectores sincronizados, rodó en Perú su pieza y de alguna manera se leen muchos motivos que Bailey utilizaba y trabajaba en sus películas, ¿no?, como la observación de la naturaleza, la búsqueda esencial de la luz, y es una pieza, una instalación que invita a dejarse llevar un poco, ¿no?, porque es una experiencia bastante trascendental y contemplativa. This is a portrait of a bridge in Amazon jungle. Because when I was there, I was reminded of Bruce, who focuses on being present and just to listen and unify the energy, this idea of no destination. Ben Rivers presenta una instalación llamada El Minotauro, que, como propone espacialmente, nos adentramos en un laberinto para ver la pieza desde dentro, filmado en Lítica, en Menorca, en una antigua cantera. It's a take on the old Greek story of the Minotaur, but told with a group of kids, and thinking about Bruce Bailey. In particular, there were some that he made that featured kids. There's one called Here I Am, which is about a school for kids with complex needs. And that's kind of what I was hoping I would do with this film, and kind of collaborate with these kids to create a narrative within this incredible environment. Eduardo Williams ha hecho una pieza llamada Un GIF larguísimo, que es una experiencia que invita a estar y a visitar en distintos momentos, ¿no?, porque es una pieza muy larga. Que une un poco el recorrido por dentro del sistema digestivo con otro recorrido por el horizonte de diferentes ciudades. Me inspiré un poco en Bruce y su trabajo. Y después en general de las cosas que me interesa explorar en mis películas, ¿no? Y después hace tiempo tenía curiosidad de usar esta cámara, que es como una píldora que tragás, y me parecía interesante explorar un poco ese paisaje y observarlo de una manera diferente que en un examen médico. Y también me parecía desconocido en el sentido de que no sabía muy bien qué esperar, y eso es lo que más me gusta en mis películas. Ana Vaz presenta una película llamada El Árbol, una película rodada en Brasil junto con su padre. Es un homenaje, un diálogo de padre e hija
muy íntimo. Trajo a su padre como un referente, ¿no? Y como casi alguien que le recordaba a Bruce en algún sentido, ¿no? Por su forma de entender el mundo y entender el arte y de posicionarse como en contra, vamos a decir, de cierta modernidad, ¿no? de la sociedad. Ella explica que es una película ritual y que le ha hecho salirse de su zona de confort y explorando como lenguajes que no había explorado hasta ahora en el cine. Y en la última sala tenemos All My Life, con la música de Ella Fitzgerald, que ha influenciado y que es una película muy querida por muchos de nosotros. Y también una pieza que ha llegado en el último momento, que hizo un cineasta de Chicago llamado J.P. Snijadecki, We Was Here, una película que será más larga y que aquí se presenta a modo de boceto, y que es una pieza muy íntima, doméstica, los últimos años de vida de Bruce Bailey, que está llena de momentos como muy conmovedores.